No es con el látigo, ni con el caballo, ni con los perros, como se van a detener las migraciones en el mundo, y mucho menos construyendo muros. Estas fueron las frases del presidente Gustavo Petro a propósito del desplazamiento de casi 400.000 migrantes que este año pueden llegar casi a 1 millón de personas atravesando el Darién, el tapón del Darién. Hoy hay una crisis humanitaria sin precedentes en las Américas, que tiene que ver con que en los últimos meses, días y quizás en estos momentos estén atravesando como nunca antes por el tapón del Darién, hoy por lo menos más de 1.000 personas. Para quienes no lo saben, el tapón del Darién es una selva impenetrable que divide a Colombia y Panamá y que detiene allí la carretera panamericana, la gran transversal, la carretera de América Latina, que atraviesa América Latina. Se llega al tapón del Darién y ahí queda congelada. Son 575.000 hectáreas de gran selva entre Colombia y Panamá. El tapón del Darién es uno de los puntos más inaccesibles del mundo, una selva impenetrable, y por allí, desde el año 2021, se calcula que han atravesado 250.000 personas por esas selvas. Imagínense ustedes, no se ha podido hacer una carretera por allí, pero hasta el 2021 que estuve allí, habían atravesado 250.000 personas, ancianos, mujeres, niños de diferentes partes del mundo, afganos, chinos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, buscando llegar por tierra al sueño americano, a los Estados Unidos. La pregunta de este programa que pretendemos resolver hoy: ¿qué hace que familias enteras arriesguen sus vidas y las de sus hijos atravesando el tapón del Darién? Las razones van desde buscar un mejor futuro económico, huir de las guerras, de las persecuciones, pero en ese trasiego son miles en las últimas décadas que también han perdido la vida. El tapón del Darién también hoy es un gran cementerio. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la biodiversidad que hay allí, y eso ha generado que no se puedan construir los kilómetros de carretera que le faltan a la gran troncal panamericana. Algunos opinan que se debe dejar así. Ante esta crisis humanitaria, se ha llegado a la conclusión de que se necesita una solución regional que propenda por una migración segura, humana y regulada, que le dé garantías a las personas que emprenden estos caminos. Pero también vale la pena preguntarnos o explicarnos el fenómeno de esta búsqueda. ¿Qué hace que la gente, por ejemplo, desesperadamente arriesgue la vida para lograr ese futuro en Norteamérica? El presidente Gustavo Petro ha propuesto examinar con toda América Latina la situación de la migración por el Darién y, sobre todo, crear un espacio de diálogo con los Estados Unidos, que es el objetivo final. Se trata, dice el presidente Petro, ordenar la migración, de convertir a los migrantes colombianos y de todo el mundo que pasen por allí en sujetos de derechos. Porque la migración, como dice el presidente Petro, seguirá creciendo y lo seguirá haciendo si siguen los bloqueos en otros países, si sigue la inequidad, si sigue la exclusión social y si sigue el cambio climático. Serán miles y se calcula que para este fin de año, millones, 1 millón los que seguirán atravesando. Por eso, seguramente este va a ser uno de los temas importantes en la próxima cumbre Biden-Gustavo Petro. ¿Qué hacemos con el tema de la migración? Y por eso, para el día de hoy, me acompaña la experta en migraciones y profesora de la Universidad Javeriana, María Margarita Echeverry Burrítica. María Margarita, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también me acompaña un querido amigo y colega periodista, Guillermo Galdós. Buenas, Colma, ¿cómo estás? Guillermo ha hecho, Margarita, quizás para mí, uno de los documentos periodísticos más importantes, relevantes, que relata esa crudeza
de lo que es el trasiego en el tapón del Darién. También en el año 2021 estuve en Necotlí. En Necotlí para esa época eran 200.000 personas las que atravesaron ese año. Hoy se calcula que diariamente, hoy ya para el 2004, estamos hablando de 1.000 personas diarias. Ustedes van a ver esos documentos periodísticos a continuación. Escucharemos también las palabras del presidente Gustavo Petro y entraremos, después de que ustedes vean estos documentos periodísticos, entraremos al análisis con la profesora María Margarita Echeverri Burútica y el periodista peruano Guillermo Galdós. Llegamos hacia donde se produce la noticia, crisis humanitaria, que también pudiéramos denominarla la resistencia, la dignidad de la gente, la esperanza, los sueños, el sueño americano, en fin, todo eso se resume hoy aquí en esta frontera de Necotlí. Hacia el lado de allá tenemos a Panamá y es el sitio donde buscan llegar miles de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos, chilenos, en fin, buscando una vida más digna, buscando dejarles una vida mejor para sus hijos. Hemos encontrado cómo están llegando hasta acá los migrantes, especialmente los haitianos, cómo los roban en las carreteras, cómo los tratan. Y tenemos declaraciones tanto del personero de Necotlí, del defensor del pueblo, que seguramente tomará determinaciones en las próximas horas. Una oficina de migración que no aparece, la Cancillería tampoco atendió los llamados, nos dice el personero de Necotlí. En fin, más de 10.000 migrantes en este momento en Necotlí, generando una crisis humanitaria. En este momento hay una crisis humanitaria porque hay alrededor de 10.000 migrantes en el casco urbano y no tenemos agua potable, no tenemos suficiente alojamiento para atender la demanda de migrantes aquí en el casco urbano. Muchos de ellos están durmiendo en las calles porque no tienen dónde dormir. Algunos no han podido o no van a poder continuar con su ruta. Porque están enfermos, porque han sufrido algún percance y requieren de devolverse y entonces necesitan de la atención del Estado para hacer los trámites respectivos. Venimos caminando de allá. Lo que pasa, nosotros venimos de allá, no veo eso de aquí allá, no tiene que tenemos miedo ahí. No, acá. Vamos a tratar de hacer 2 viajes. Yo los quiero ayudar. Ya. ¿Okay? Vale, sí. Entonces. Varios grupos de migrantes, especialmente haitianos, llegaban por tierra y los dejaban en este punto del Totumo. Por alguna razón que desconocemos, los carros, las flotas, los taxis que los traen no entran hasta Necotlí y les toca caminar 2 horas. Queremos averiguar por qué no los llevan hasta Necotlí. Hasta Necotlí. Entonces, si se están garantizando los derechos. No, pero esa gente no garantiza porque desde en la calle, desde empezamos está quitando plata. Después que pagamos el pasaje, cada vez que encontramos un post de policía, les dije que ya viene la policía, damos plata para la policía. Y le quitan $40, $20, $30, $40. Llegó hasta un punto y le dio vaina ¿Y hablaron con él? No, yo lo vi que venía otra vez para este lado. No sé si padre. Padre, cuéntanos qué fue lo que vimos hoy,
que llegamos hasta cierto punto, recogimos, trajimos y ahora esta situación. ¿Qué fue lo que vivimos hoy? Lo que he venido diciendo, no entiendo por qué a nuestros hermanos inmigrantes les cobran el pasaje desde la ciudad de Medellín hasta Necoclí y los dejan en el corregimiento del Totumo. Fuimos testigos esta noche de un grupo aproximadamente de 10 a 20 inmigrantes que los encontramos en el corregimiento del Totumo. No, yo no voy a caer. Ayúdame, yo me voy a caer. Dale, camina. Por gusto. Dicen que vicio, que cosas malas en la selva. Lo más malo que puedes encontrar en la selva es una niña abandonada o algo así, o muerto, más nada. Así que no le cojan miedo a la selva. En estas trochas fue abandonada, o no quiero pensar que fue abandonada, se perdió una niña de 8 años y eso quedó registrado en un video que subieron a la red diferentes ciudadanos cubanos que narran lo duro que es esta travesía. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta Colombia? Acá vengo de Uruguay, cruzando frontera por países que hablamos de Bolivia, todo esto, Perú, Ecuador. Y es bien difícil porque nos extorsionan, nos amenazan de deportación. Aquí mismo nos sacaron la única plata que teníamos los policías de aquí porque nos amenazaron que nos iban a deportar y nosotros tenemos en estos momentos nuestro país en guerra civil, tenemos nuestro país pasando mucho trabajo y no queríamos que nos deportaran, tuvimos que dar toda la plata que teníamos. Nosotros llevamos aquí más de 20 días, tuvimos que ponernos a trabajar aquí en un restaurante muy duro para poder hacer un poco de plata para poder sacar el dinero del pasaje de la lancha y todavía tenemos que pagar los campamentos cuando lleguemos allá a Panamá, que es bien difícil, se nos hace muy difícil todo, porque nos sacan plata así, de no más, porque piensan que tenemos y no tenemos, estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo para poder reunir un poco de plata para poder salir adelante. ¿Qué le han informado sus subalternos sobre la situación humanitaria que se vive aquí en el casco urbano de Necoclí? Bueno, un saludo muy especial a la teleaudiencia del Tercer Canal. Por supuesto, desde la Defensoría del Pueblo hemos activado todas nuestras rutas de protección y restablecimiento de derechos frente a esta crisis humanitaria. A través de nuestra Defensoría Regional, el doctor José Augusto Rendón ha estado al frente desde el primer momento en la evolución de esta crisis, revisando y por supuesto escuchando los testimonios de todas las personas migrantes que migran y que por supuesto emigran del municipio de Necoclí. Vamos a cambiar de escena, vamos a ver. Nuevamente sigue. Te muestro, por ejemplo, nosotros en tiempo real, y golpea pensar, ver esos testimonios, ser consciente de esos testimonios de lo que les espera en la selva cuando estamos viendo un sinnúmero de niños y niñas menores de edad, mujeres embarazadas, mujeres lactantes que se aprestan a iniciar esta travesía. ¿Cómo es tu nombre? Michelle. Michelle, ¿de dónde vienes? ¿Haití o Chile? De Haití, salgo de Chile, pero soy haitiano. ¿Hace cuánto estabas en Chile? Como 5 años. ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte, de iniciar el sueño americano? La decisión tomamos para buscar una vida mejor, porque allá la vida es muy difícil. ¿Entendí? Llegamos a América, ahí podemos buscar una vida mejor. Así llegamos al final de una emisión más del Tercer Canal, recorriendo Colombia. Nos enorgullece ser un canal que está llegando a diferentes rincones de Colombia, dándole la posibilidad de amplificar la voz de los menos, que son los más. Los menos, como decía Eduardo Galeano, los menos, los pobres, pero que son millones los más en América Latina. La grave crisis de migración y a todos estos migrantes haitianos, cubanos, venezolanos, desde el Tercer Canal, nuestra mejor energía, nuestra solidaridad para que salgan adelante. Es muy triste ver su situación. Les quisiera uno decir, hombre, ese trasegar por la selva es muy peligroso, quédense, pero están decididos a buscar un futuro mejor. Hay que cambiar el mundo, un mundo más humano,
un mundo donde todos los mundos quepan, como me decía debajo de una ceiba hermosa en la selva lacandona el subcomandante Marcos por allá en 1996. A la internacional del neoliberalismo, una internacional de la esperanza. Y eso es lo que queremos construir muchos y muchas en este mundo que va muy mal, que anda mal y que queremos construir un mundo mejor. Bueno, acabamos de ver este documento periodístico que lo hice en Necotlí, en julio del 2021, porque de un momento a otro a Necotlí, en el lapso de una semana, llegaron más de 3.000 personas, haitianos, africanos, chinos, como ustedes pudieron ver en las imágenes. De lo que me sorprendió, primero la cantidad de nacionalidades que llegaban, pero también cómo eran estafados durante el recorrido. Y el recorrido y la puerta de entrada era Ipiales, Cali, Cali-Medellín, Medellín-Necotlí, Necotlí, Vallasolano. Vallasolano ya en el otro extremo ya de Panamá. Margarita, inicio contigo, Margarita. ¿De qué magnitud estamos hablando hoy día y por qué se ha denominado el drama humanitario más grande de las Américas? Hoy día el trasiego por el tapón del Darién. Bueno, qué bueno estar hablando de migraciones, ¿no? De lo que nos está aconteciendo en el continente americano en este momento. Estamos hablando de una de las crisis humanitarias y migratorias más grandes, más fuertes que hemos vivido mundialmente, pero las investigaciones lo que nos muestran es que esto que llamamos la crisis humanitaria más grande del mundo en términos migratorios es única y exclusivamente la punta del iceberg de lo que se está cosiendo y moviendo en términos de la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro continente americano, ¿no? Y creemos que ese es uno de los grandes puntos que hay que señalar en este momento, porque a pesar de que es tan grande, debemos decir, en primer lugar, y creo que es de nobles aceptarlo, que el tapón del Darién se visibiliza como uno de los pasos de una de las crisis humanitarias más fuertes, pero por las políticas de control migratorio que se han venido exacerbando en las 2 últimas décadas en América Latina, ¿no? Entonces se cierran las fronteras, se militarizan las fronteras, se niegan los visados, se niegan las entradas, el sistema de protección internacional del refugio se adelgaza. ¿Y qué hace la migración? Buscar por dónde migrar, o sea, buscar pasos irregulares, pasos clandestinos para poder migrar hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que quisiera destacar en este momento, y es una crisis humanitaria generada por una gobernanza de las migraciones y por un control migratorio que se está tratando de ejercer en términos de la llegada a la frontera con Estados Unidos en los países de América Latina. Esa es una primera conclusión del programa Guillermo, y me lo dejas claro, es decir, se exacerba el paso por el Darién, el paso de la muerte. Tú nos dirás, ya contarás cómo le dicen a este paso, donde se ha convertido en un cementerio no de ahora, durante décadas. El paso más peligroso que expulsa esa restricción de políticas migratorias, pero no de Colombia, sino de todos los países que tengan que ver con que ofrezcan un mínimo de paso a los Estados Unidos, ¿es correcto? Exactamente. Okay. Y se construyen los corredores migratorios de la muerte, de las muertes, que incluye al tapón del Darién. Y que lleva a que hoy Colombia tenga que generar esta discusión, y el enfoque, precisamente el enfoque del presidente Gustavo Petro en la cumbre de Palenque en México con los presidentes centroamericanos fue: necesitamos una migración segura, humana, y que convierta a estos hombres y mujeres del mundo en sujetos de derechos en medio de este drama. Pero Guillermo, nuestro querido amigo periodista que estuvo haciendo ese trasiego, ese camino, ¿cómo defines tú este drama humanitario, tú que estuviste allí? Mira, Holman, yo he cubierto el tema de la migración mucho, como sabes,
He filmado muchos migrantes centroamericanos cruzando México, he filmado en México arriba de la Bestia, este famoso tren de carga que va lleno de migrantes en el techo. Y nunca había visto lo que vi en el Darién. Y yo me atrevería a decir que son más de 1.500 personas diarias, hasta te digo que hay días en los que pasan 2.000 personas con tranquilidad. Y sí, esta situación cuando uno conversa con ellos, y yo conversaba con las mamás que estaban con sus hijos y les preguntaba, ¿qué hace que traigas a tus hijos por este infierno? Y ellos me contestaban, imagínate cómo está la situación de donde yo vengo para verme obligado a hacer esto, ¿no? Y sí, de la gente que yo vi en el tapón del Darién, me sorprendió porque sí, hay un 80 y pico % de venezolanos, pero vi muchos venezolanos que venían saliendo de países sudamericanos a los cuales ellos habían migrado hace muchos años. Y claro, la crisis económica, el aftermath después del virus hizo que las economías se retraigan, y hizo también en muchos países que aparezca una xenofobia en contra de los migrantes porque le estaban quitando, digamos, que trabajo a la gente local. Eso hizo que mucha de la gente que yo vi venía saliendo, no solamente de Venezuela, sino eran venezolanos que venían de Ecuador, venezolanos que venían de Perú. Vi mucha gente de África, vi haitianos, muchos haitianos, pero también en unas condiciones en las que es pues imposible creer que uno va a llevar a sus hijos a atravesar ese infierno, ¿no? O sea, con muy pocas cosas, con poca agua, pensando... Porque justamente los traficantes de personas, ya hay que decirlo claro, ¿no? La migración es un negocio inmenso que genera miles y miles de dólares, me atrevo a decir millones de dólares, no solamente aquí en Colombia, sino después en Panamá, y después de Panamá suben a Costa Rica, y después nadie sabe lo que pasa en Nicaragua, y después Guatemala, y después esta piscina de tiburones que se ha convertido para los migrantes cruzar México. Entonces, al final de cuentas, si uno suma toda la plata que esta gente está pagando para llegar a Estados Unidos, pues les hubiese hasta sobrado para pagar pasajes en business class, para pagar visas y para pagar todo lo que necesitan. Porque al final eso es lo que más me impresionó, cómo al migrante se le exprime hasta el último centavo de sus ahorros, y claro, muchas veces engañándolo, muchas veces diciéndole las cosas no como son. Bueno, la pregunta que hacía Guillermo, ¿verdad? Como lógicamente cualquier periodista, ¿qué hace que arriesgues tu vida y la de tus hijos atravesando el tapón del Darién? Yo me encuentro con la poeta africana Warsan Shire, que también fue desplazada de una de estas guerras civiles, y se ha vuelto famosa, Guillermo y Margarita, por escribir literatura sobre migraciones, sobre los dramas de migrantes, concretamente africanos. Y frente a esa pregunta, ¿qué hace que tú arriesgues tu vida así? Ella dice lo siguiente, comillas, tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. Creo que es una frase, un texto contundente. Cuando la gente ve, en este caso el Darién, ve que es más seguro para ella atravesar el Darién que la situación que viven en sus países o la situación que están viviendo, pues estamos ante una tragedia. Por eso escuchemos lo que dice y el planteamiento que le hace el presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, que le hace a Centroamérica y que le hace a la América Latina, que hoy tiene que ver con este camino de migrantes. Escuchemos. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad. Es un derecho del ser humano. Que eso significa que si en el norte no se quiere recibir personas que étnica, racial, culturalmente no son como ellos, es decir, que se establece de nuevo, como en el año 33, una política xenofóbica allí, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur y no construir campos de concentración en la frontera. Y ese es el segundo gran lineamiento que sale como una política común
de los gobernantes que aquí se han reunido y que será llevado a la conferencia de migración de toda América Latina. Es el progreso del sur. Progreso del sur que ahora hay que leerlo a través de la misma crisis climática. Lo que yo mismo propuse en la reunión de hoy es que si queremos una salida democrática al problema de la migración y queremos disminuir los flujos del éxodo, entonces hay que superar la crisis climática y la pobreza que provoca. Y eso, en el caso americano, significa que parte de esos 600.000 millones de dólares que Estados Unidos tiene para la transición energética al interior de los Estados Unidos, que no tiene ventajas comparativas para generar energías limpias, bien que se pueden utilizar como la base financiera para potenciar la generación de energías limpias en toda América del Sur, que sí las tiene, y allí relanzar una producción descarbonizada agraria e industrial que permitiría prosperidad, crecimiento de puestos de trabajo y por tanto además la solución que afectaría el agua en nuestros países, la solución a esa crisis climática, disminuiría sustancialmente el éxodo del sur al norte. En el caso colombiano, el Plan del Golfo, hemos construido ya una estrategia en ese sentido. Todas estas personas están tratando, se llama así el delito, trata de personas, están esclavizando, violando mujeres, asesinando. En el caso del Tapón del Darién, por el estilo del Plan del Golfo, colgando de los árboles, ese es su estilo, líderes indígenas, personas, o que no les pagan, o que se rebelan ante sus procedimientos, y eso no puede seguir. Luego, un delito internacional, que hoy se debería hacer, la trata de personas, es una de las posturas que también estos gobiernos aquí reunidos empiezan a tomar y que ya formalizaremos más adelante. Ayuda, Sebastián. Ayuda. Acá está hondo. Lo que acabamos de escuchar, pues, no es más ni menos que una nueva política, un nuevo enfoque migratorio del gobierno progresista de Gustavo Petro. La mejor salida es construir progreso en el sur y no campos de concentración. Un mensaje directo, digo yo, a los Estados Unidos. No se trata de ver aquí a los migrantes como delincuentes. Los delincuentes son los que convierten al migrante en una trata de personas. Margarita, sobre este enfoque de este gobierno al respecto y a propósito de la crisis del Darién. Una de las cosas que creemos en términos de las últimas investigaciones es que ese es el enfoque. O sea, porque el enfoque que en este momento se está privilegiando en América Latina y en el Caribe son controles migratorios de negociaciones bilaterales con Estados Unidos. No se nos puede olvidar, por ejemplo, que hace un día el gobierno de Venezuela acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos para la expulsión y repatriación de migrantes, ¿sí?, bajo un eufemismo que se llama retorno voluntario, ¿no? Personas que han cruzado el Darién, que se han cruzado a pie, caminando toda América para llegar a Estados Unidos, ahora van a ser parte de una negociación con el gobierno venezolano. Y así hemos sido, ¿no? Negociaciones bilaterales entre Colombia y Panamá, de cuántos me recibes hoy, entonces te recibo una cuota de 500 migrantes diarios, sabiendo, todos nosotros, viendo, como Guillermo lo estaba planteando en su reportaje, lo que significa atravesar el Tapón del Darién, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer las políticas de protección. No, todos sabemos que en América Latina el 50% del sector trabajo está en la informalidad, ¿sí? Uno no atraviesa el Tapón del Darién, como lo decía ahora Guillermo, porque
pues le parezca muy chévere participar en el desafío 2023. Sí, como muchos de los reportajes, y creo que aquí hay un lugar de responsabilidad del periodismo mundial cuando estamos relatando qué significa el tapón del Darién, porque tenemos que quitarnos de la cabeza y empezar a hablar de que la migración en este momento en América Latina es una migración forzada. Nadie se cruza el Darién por ir tras una mejor calidad de vida. No, es para sobrevivir. Estamos migrando por hambre, una profunda desigualdad en América Latina, y algo que ahora quiero destacar de lo que dijo Guillermo ahora cuando estaba contando, y es, se están dando procesos, y esto no lo podemos perder de vista, de reemigración. Las segundas generaciones, como se llama a los hijos e hijas de migrantes venezolanos, haitianos, colombianos, ¿sí? No están retornando a sus países de origen, están reemigrando, atravesando el tapón del Darién y utilizando la migración en tránsito terrestre como una alternativa para llegar a los Estados Unidos. Mientras tanto, desde Estados Unidos se nos externaliza la frontera. Habría que decirle al presidente Petro, entre otras, que qué va a hacer con la propuesta de la creación de los centros de procesamiento de migrantes que se van a abrir en primer lugar en Guatemala y en Colombia. Pues indiscutablemente, precisamente, lo que plantea el presidente Gustavo Petro, y fue la frase con la que yo inicié el programa en la noche de hoy, no es con látigo, no es con caballos, ni con perros, persiguiendo migrantes, como son las imágenes que durante décadas hemos visto en la frontera con Estados Unidos, pero que algunas potencias pretenden que se repitan en Colombia. El presidente Gustavo Petro dice, 1, no es así, 2, es creando riqueza en el sur, condiciones de justicia social, y hace una alerta sobre la crisis climática, que será la nueva expulsadora de pueblos, de pobres en el mundo, que obligatoriamente los va a traer nuevamente a estos senderos de la muerte, tratando de llegar a los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Margarita y Guillermo, creo yo, es uno de los temas de la próxima cumbre Estados Unidos-Biden, donde el gobierno colombiano plantea diálogo en América Latina, pero un diálogo y concertación con los Estados Unidos, y no a la creación de más muros para migrantes. El Clan del Golfo, ¿qué papel juega, Guillermo? Tú que estuviste ahí, que escuchaste, ya van a ver ustedes más adelante en los próximos minutos este tremendo reportaje, donde vamos a escuchar los disparos, cómo amedrentaban la gente, cómo el pago de peaje, tengo entendido yo, al Clan del Golfo. Guillermo. Sí, Jolma, mira, una vez que cruzas de Necoclí al otro lado del Golfo, a Candí, hay varias rutas migratorias. Por eso creo que es difícil decir a ciencia cierta, yo te diría que como mínimo 1.500, porque hay la ruta, la típica, que es la ruta que se hace con menos plata, pero también hay rutas VIP, que por ejemplo ciudadanos chinos o gente que tiene más plata, ellos no caminan los 6 días o los 7 días, sino que te llevan en bote, caminas un día, hay diferentes rutas. Y el rol del Clan del Golfo ahí es obviamente que ellos tienen el control. Y a la hora de ellos tener el control, ellos, claro, se jactan de estar haciendo un trabajo humanitario, porque dice que lo que ellos están... El Clan del Golfo dice que hace un trabajo humanitario. Claro, ellos están haciendo un trabajo humanitario, dicen, porque lo que ellos están brindándole a los migrantes, según ellos, es protección. Porque justamente lo que conversábamos estando ahí, ellos nos comentaron, mira, en Colombia no te va a pasar nada, en Colombia ya no roban ya, porque ellos seguramente ya pues sacaron del sitio a todos los ladrones, los mataron, ejercen el control, y eso hace que, digamos, el camino de Colombia hasta llegar a la frontera con Panamá sea más seguro. Lo que le ponen a los migrantes es, le cobran un peaje que va entre 200 y 300 dólares por persona, y eso los provee de guías que los ayuda a caminar en la selva y los deja en la frontera con Panamá.
Pero hay una cosa que a mí me pareció curiosa y es cuando te dejan en la frontera con Panamá, te dicen, oye, quedan 2 días, ya ahorita llegas, ¿no? Y claro, en la frontera con Panamá, para mí comenzaba la parte más peligrosa, porque apenas entramos a Panamá, nos trataron de robar, claro, robaron al grupo que estaba al frente mío, secuestraron a unas señoras, y uno también ve los rezagos de la migración. Para comenzar, una contaminación ambiental que no lo puedes creer, los cerros de ropa que hay en los ríos, en los campamentos que hacen los migrantes, sino también los muertos. Nosotros vimos gente muerta dentro de carpas, vimos el olor a muerto te acompaña a lo largo del camino. Y es más, yo hablé con un oficial de la Guardia de Fronteras de Panamá, que claro, ellos van cada cierto tiempo en helicóptero a recoger los muertos y los llevan a una morgue, y esa es la gente que aparece, porque hay mucha gente que se la comen los animales, que desaparecieron en el río. Entonces, para mí el problema era la entrada, porque cuando uno tiene que pagarle a una organización criminal que está brindando unos servicios para hacerle la vida mejor a los migrantes, claro, eso me confundió un poco y después me di cuenta que, claro, al final ese acompañamiento te lo dan hasta la frontera con Panamá y ahí estás a tu suerte. Bueno, yo les propongo, Margarita y Guillermo, ya nos están escribiendo internamente, la gente está pidiendo ver tu reportaje, Guillermo, es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué nombre le pones a tu reportaje, Guillermo? Y preséntalo a la audiencia colombiana. Es un reportaje, me tomó 6 días caminar el Darién. Ha sido definitivamente uno de los trabajos periodísticos más complicados que me ha tocado hacer. Y lo que hicimos fue no hacer el viaje como uno lo podría hacer, con su ropa impermeable, perfecto, North Face. No, yo decidí hacer el viaje tal cual lo estaban haciendo los migrantes, con bolsas de plástico, cubriéndote como ellos lo hacían, con zapatos normales, y haciendo exactamente lo que ellos hacían. Realmente me impresionó lo que puede soportar un ser humano y lo que es capaz de ir. Y al final sí, pues está este sueño, esta idea que para mí los traficantes de personas se la venden a la gente, porque a la gente, cuando yo estaba haciendo el Darién, habían rumores de que iban a cerrar la frontera americana, que yo sabía, pero claro, los traficantes de personas decían, no, está todo abierto, es el momento para ir, no pasa nada. Lo mismo cuando uno... Entonces es engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño, y al final, pues, es lo que estamos viendo. Preséntalo, adelante. Este reportaje es el Darién, el infierno del Darién. La ruta más peligrosa del mundo está más transitada que nunca. Este lugar es como el infierno en la tierra. Para caminar de sur a Norteamérica solo hay una ruta. Las condiciones son muy duras. Acabo de ver una mujer que casi se rompe el tobillo en el río. A través de una selva impenetrable. Are you afraid that you can die? Of course. Anything could happen to anybody on this route. Llena de cadáveres y bandas armadas que roban y violan a los más vulnerables. Están robando. ¿Qué pasó? Fuimos con los migrantes que desafían el tapón del Darién. No todos saldrían de la selva. Esto es una locura. Algunos viajan por meses para llegar a Las Tecas, en la frontera de Colombia. Miles aparecen todos los días cargando maletas, niños y esperanza de una nueva vida en Estados Unidos. Pero si no pueden pagar, no pasan. Bueno, ¿cómo está, muchacho? A este hombre que corre el campamento le dicen Maradona. Él dice que no pertenece a ningún cartel, pero admite que ellos mandan. Quien controla esta zona, el que manda por aquí es el Clan del Golfo. Y yo no hago parte del Clan del Golfo. Ni lo quiero hacer parte, pero es la realidad. Supuestamente nosotros aquí hacemos un tráfico de migrantes. ¿Y cuál es el tráfico de migrantes? Nosotros lo que estamos haciendo es una atención humanitaria. Que no lo hacemos gratis, es diferente. Pero la atención está, y ustedes la están viendo. Se mueven millones y los migrantes tienen que pagar.
Por cerca de $300 cada uno, les dan unas pulseras y la promesa que guías locales los ayudarán en el camino. Vine de Venezuela, padre, ¿usted sabe por qué? Por la hambruna. Si se desayuna no se almuerza y si se almuerza no se cena. Te soy sincera, yo he está bien, trabajado con bombas de gas, mujer, cargándomelas mujer, aquí, y no eres la única. y he hecho Y cantidades no de es la cosas. única. Pero tú crees que eres una heroína No, yo no soy una exponiendo heroína, yo lo a hago tus por hijos mis hijos. por el tapón de... No. ¿tú crees que es una heroína? Yo no me voy, yo no soy capaz. Esta es la última opción. Por la oportunidad de una mejor vida, ellos arriesgan la muerte. Es hora de salir. Un grupo nervioso se pelea por espacio. Corredores esperando la partida de una maratón mortal. Esta es la carrera al infierno. Bienvenidos al tapón del Darién. Un recorrido de 60 millas a través de la selva que une Colombia con Panamá. Este año, más de 400.000 personas van a haber cruzado el Darién en camino a la frontera con Estados Unidos. Dios mío. Nos juntamos con un grupo de 1.200 migrantes que iban al norte. Acabamos de empezar y comienza una lluvia torrencial. La tormenta incrementa el caudal y es imposible cruzar. ¿Cómo está el camino? Duro, pero para adelante. La tormenta incrementa el caudal del río y es imposible cruzar. Nosotros logramos cruzar, pero el grupo detrás nuestro no pudo. Decenas de personas fueron arrastradas por la corriente. Esta debe de ser una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Y pensar que esta gente tiene 3.000 millas todavía antes de llegar a Estados Unidos. Una vez que pasó la lluvia, la cola de gente serpentea y no podemos saber dónde comienza o termina. El número de migrantes arriesgando esta ruta es 6 veces mayor al año pasado. Muchos vienen de América del Sur, pero otros vienen de China y Afganistán. Tuvieron que volar a países que les dan visa, un camino más largo, pero necesario para llegar a Estados Unidos. Me estoy diciendo. Desiree, su esposo Anderson y sus 2 hijas, Mia y Emma, se fueron de Venezuela a Ecuador hace 5 años. Cuando la economía colapsó allí también, ellos decidieron venir por acá. Sé que ellos son niños y ellos no saben la decisión que uno tomó. Y entonces hay que tenerles paciencia. Más nada. ¿Cómo te sientes como madre trayendo a tus hijos por acá? Bueno, lo único que pienso es que les voy a dar un mejor futuro. Que mi país la situación está muy fuerte. Para ella es como un juego. La aventura. Yo le dije que ellas están de vacaciones y estamos en una excursión. Estamos en una excursión buscando el tesoro, ¿verdad? Vamos a buscar el tesoro de Guapafea. Es difícil seguir jugando cuando todos están cansados. Nuestro segundo día trae una humedad intensa. Caminando por el barro nos deja sin fuerzas. Es física y mentalmente extenuante. Los migrantes que han tomado agua del río se comienzan a enfermar. Después de 3 días de caminata, el humor cambia. Llegamos a la frontera con Panamá. Nosotros vamos a seguir, pero los guías colombianos no. Acabamos de cruzar a Panamá, dejamos atrás la protección por la que se paga en Colombia. Ahora los migrantes están solos. Hay reportes de asaltos y violaciones.
Esta es la parte más difícil del viaje. Descansando en la cumbre de una montaña está Peng Dao, un chino de 28 años tratando de entender dónde está. 就是别的路我不知道，这个路也是前几个月我才了解到，就是只知道这个路线。我现在就是很累，就想坐下来休息一会儿，然后我就感觉走不动了。 Él habla solo mandarín y no tiene ni comida ni agua con él. 现在就感觉很累，现在就很渴，现在就是。 El número de personas de nacionalidad china pasando por aquí explotó el año pasado cuando China levantó las restricciones de COVID. Estábamos preocupados por él. También los niños que están tratando de cuidarlo. Anda, let's go, let's go, let's go. 中国现在就是没有以前好了。我小时候的时候，就是社会上充满人情跟希望，现在就是变得就是越来越糟糕。现在就是还有一个就是对于一个人的发展，就是这个希望越来越小。 Todos están detrás de un sueño y algunos están corriéndose de pesadillas también. Kim Bei se escapó de la guerra civil de Camerún. I am a refugee because I'm coming from a war-torn zone and my life is in danger every minute. Every minute I fear the threat of death and torture. My chances are better of surviving here and making it. Even if I'm raped, I might not die from the rape. I know it's bad, it's dangerous, yeah, but it's better than death. Yeah, it's better than dying. It's better than dying, so I prefer this risk. Did you want to do it for yourself, for your daughter? Yes. Why? Yeah. Tell me. Because if I'm safe, she's going to be safe. If I have a future, she has a future. So that's why. Do you miss her? A lot. So much. Maybe when I get to Panama City, I can call her that at least I'm out of the jungle for now. Después de ese día, no volvimos a ver a Kim. Gracias por el pan de cada día, muchachita. Bendice la mano que lo prepara, aunque me lo falta, pero en nuestra mesa sin la mía. Para Desiree, se está haciendo imposible seguir mintiéndole a sus hijas que están de vacaciones. Cansada. Pero ya casi. Lo demás viene por añadiduría. ¿Qué te han dicho que puede pasar por acá? Muchas cosas, a los TikTok, las bromas, los videos, los muertos, todo. Pero bueno, para adelante. Hasta ahora hemos dormido 4 días en la selva. Estamos cerca de la meta. En cada esquina hay un peligro nuevo que nos acecha. El sonido de las balas pone a todo el mundo en pánico. De repente, la gente comienza a correr en sentido contrario. Están robando. ¿Qué pasó? 7 manes robados con pistolas allá. Se llevaron un poco de gente. ¿Tú viste? Claro. Sí, nos soltaron un disparo así para que nos paráramos y nosotros seguimos. Andan todos con pistolas. En el camino aquí, entonces cuando tú cruzas para este lado están esperando a uno. Desde la piedra esperan a uno de este lado. Y cogen a uno, agarraron como a 7 personas. Una de las secuestradas es la abuela de Mayelin. Sin su abuela, ella está desesperada, sola y asustada. Todo lo que puede hacer es mirar a los árboles y esperar que ella salga. Después de 1 hora, su abuela salió.
Los secuestradores la tuvieron que soltar porque llegó un grupo de policía de la frontera de Panamá. Me sentí bien, le di gracias a Dios porque estoy bien, pero estoy asustada, yo por la niña. Sabes que uno va por los niños. La seguridad está siempre en el grupo. Viajar solo por acá es especialmente peligroso. Nos encontramos a Francesca, una enfermera de Venezuela sola en la orilla del río. Sus manos están llenas de ampollas. Su tobillo está roto. Todavía le queda más de un día para llegar a la civilización. No puede seguir caminando. Otro grupo de venezolanos llega y le trata de dar ánimo para seguir. En esta parte del camino ya están casi todos enfermos. Todos tienen hambre. Estamos casi cerca de la meta. Ya le falta nada, amiga. Mire, la niña carga todo esto pelado, pobrecita. Sí, la cargamos ayer no comió casi nada. La mía viene toda... By this stage of the journey, most are sick and all are hungry. Mami, no te quedes, vamos. Mire que por ahí sonó bien temprano unos gorilas. Uy, de repente un león. Una verga que sonó así bien feo. Francesca está tan cerca, pero no se puede mover, ni se moverá. Vamos a tener que dejarla y vamos a buscar ayuda porque ella no puede caminar. Reportamos su ubicación a las autoridades panameñas, esperando que la vengan a rescatar. Cada paso se siente más difícil que el anterior. Finalmente, después de 6 días, comienza el empujón final. El terreno mejora, también el humor. Escuchamos que Desiree y su familia salió del Darién. En contra de todo pronóstico, Peng también ha llegado. 终于到达这里了。我感觉这个旅程，这一段旅程终于结束了，挺欣慰的。 Los locales ofrecen viajes al campamento de Naciones Unidas por $40. La travesía queda atrás, pero el viaje todavía no acaba. Hay muchos países y miles de millas por recorrer. Al final, la mayoría de migrantes que conocimos no serán admitidos en Estados Unidos, donde los controles fronterizos se han intensificado. Igual siguen, con la esperanza de que serán la excepción. Bueno, queda uno sin palabras. Pues Guillermo y yo, como reporteros, hace casi 20 años hemos recorrido selvas, hemos estado en situaciones de riesgo, pero la verdad nunca había visto este testimonio periodístico fideligno de una tragedia y de un drama, y que donde el periodismo, digamos, cumple su misión con la sociedad, ¿no? Ser los ojos y oídos de una sociedad en este tremendo drama. Guillermo, después de esto, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Cuando uno sale del Darién, lo único que quieres es una cama, ¿no? Porque la verdad que pasamos 6 días mojados, o sea, no llovió incesante, sin parar, el río estaba alto, uno camina en agua todo el día, en la noche son las ampollas, las heridas, las picaduras, fiebre, la persona que yo venía le dio fiebre al 3er día, había muchos migrantes enfermos. Entonces, cuando yo llegué a este campamento de Naciones Unidas en Panamá, lo primero que pensé era que yo me volví a mi casa y que esta gente seguía un camino para el norte. Yo por lo menos tenía esa opción, ¿no? Y de nuevo, me quedé impresionado en cómo los migrantes, por ejemplo, recibían plata en ese campamento. Como no había un Western Union, como no había un banco, como no había nada, familiares de los migrantes tenían que mandar a través de terceros que cobraban unas comisiones jugosísimas
plata para que los migrantes puedan salir del campamento y tomar un bus a la frontera con Costa Rica que cuesta $40. Si no tienes esos $40 para pagar el bus, te quedas en el campamento. Entonces la gente se presta, se busca, se recursea como pueden. Y claro, y tú dices, y a mí los migrantes me siguieron llamando, ¿no? Camino, de todos los que filmé, esa familia de venezolanos jóvenes sí llegó a Estados Unidos con sus hijas. Eso te iba a preguntar, que yo veía la familia llegó. que seguiste. Sí, ellos llegaron a Estados Unidos, no sé cuál es su estatus migratorio, sé que llegaron a Estados Unidos y que finalmente pudieron llegar 1 mes y medio después de salir del Darién. Entonces uno se puede imaginar nomás, y lo que yo le preguntaba a ella, si estaba preparada para pasar México, conociendo bien el tema migratorio a través de México. Y es claro, mientras la migración esté en manos de organizaciones criminales que están haciendo millones de dólares al año de la miseria de esta gente que lo único que busca es escapar el horror y la miseria en la que viven, mientras esté en esas manos, pues la migración va a seguir siendo un instrumento jugoso que le seguirá brindando capitales a las economías ilegales. Que juega con el drama humano. Margarita Echeverry Buriticá, analista, experta en el tema de migraciones. La conclusión de este programa, después de ver este documento periodístico tan fuerte, Margarita, ¿cuáles son los pasos a seguir? Creo que uno de los primeros pasos y grandes pasos, y qué bueno estos espacios para hablar de migraciones, es tener claro que la migración actualmente en América Latina, y me atrevería a decir que en el mundo, es una migración forzada. Los migrantes no son caminantes que se fueron a buscar una mejor calidad de vida en un Transmilenio en Bogotá, o en una selva, o en el río atravesándolo para llegar a Estados Unidos. Esto es una migración forzada. Y es una migración forzada porque estamos viendo deteriorado, como un poco lo decía el presidente Gustavo Petro, hay un deterioro de la protección social, de la protección de los derechos humanos de todas las poblaciones en todos los países de América Latina que necesitamos reforzar. Necesitamos reforzar la protección de la migración, porque la migración forzada no va a parar. Por más muros que levantemos, por más tapones del Darién que pongamos, ellos y ellas van a seguir cruzando las fronteras porque están migrando forzadamente. Creemos que el llamado a las cumbres regionales a tratar el problema de la migración, todo este lugar de los movimientos migratorios en América Latina, necesita una respuesta regional, ¿sí? No podemos seguir en acuerdos bilaterales, cada uno negociando el poquito, ¿no? Para poder... Sí, que no sean una carga para mi frontera, sí, que no me generen problemas, pero nunca el tema de fondo, y nunca hablando de personas como sujetos de derechos. Exactamente. Y los migrantes... La migración no es ilegal, la migración es irregularizada, otra vez por las políticas restrictivas, por los controles migratorios, por unos decretos y medidas ad hoc tomadas de emergencia, negociaciones de cuotas de nacionalidades, por ejemplo, que es lo que se está haciendo en este momento. Entonces, lo que le pasó a Guillermo, no, que si la frontera está cerrada arriba, no, tranquila, que está abierta. Cuando Estados Unidos acababa de cerrar el acuerdo para la entrada de los migrantes venezolanos y haitianos, por ejemplo, los procesos de reagrupación familiar, la migración se mueve en familia. Este es otro de los lugares que necesitamos comprender. Los y las migrantes agarran a sus proles y van en familia. Los procesos de reagrupación familiar se están dando y no puede ser que nosotros, por restringir las políticas, por cerrar las fronteras, estemos dejando a las familias divididas para que crucen un tapón del Darién, como nos acaba de mostrar Guillermo en su trabajo maravilloso, porque nos muestra la cruda realidad que se está viviendo en estos corredores migratorios en nuestra América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por acompañarme en el programa de esta noche. Igualmente a ti, querido amigo y colega
Guillermo Galdós. No será ni con muros, ni con perros persiguiendo migrantes, ni con el látigo, la forma en que se va a acabar la migración en el mundo. Lo que voy a decir parece un lugar común, pero no lo hemos intronizado como seres humanos. Será solamente la justicia social, un mundo más humano, un mundo equitativo, un mundo donde se acabe la inequidad y las persecuciones por razones ideológicas, económicas. Solamente eso detendrá las grandes migraciones en todo el mundo. Pero en América Latina tenemos el tema del tapón del Darién. Y el gobierno de Colombia, el gobierno progresista de Gustavo Petro, propone: solamente será el progreso que ustedes traigan, grandes naciones del mundo, poderosas, expulsadoras de gente, solamente será el progreso que traigan al sur del continente, una de las razones con las que se podría evitar más desplazamientos, más migraciones en busca del sueño americano. Soy Holman Morris y esta es Noches de Opinión. Muchísimas gracias. Bueno, cuando tiene hijos hay que pensar en ellos, porque son compromisos, estudios, pues, a salir adelante. Uno se deja como creer de gente que dice que acceder a un crédito es muy difícil y que a uno cualquiera le da un crédito. Pues lógico, eso no es así. El Fondo Nacional de Garantía, como lo dice, es una garantía que nos ha brindado pues un apoyo. Es el único que respalda la obligación. Gracias por esa posibilidad que nos está dando a nosotros.